Todos los insectos son importantes en su medida. Para la polinización particularmente son insectos que su dieta esté basada en la néctar y en el polen, ¿no? Entonces esos generalmente son familias mariposas, algunos tipos de bombus, lo que se conoce comúnmente como abejorros, los bombos terrestres. Lo que pasa es que naturalmente estamos teniendo que criarlos artificialmente a esos insectos porque ya la naturaleza no está siendo sostenible. El ambiente se ha hecho insostenible para esos insectos. Ya la naturaleza no lo sujeta, no le ofrece un ámbito cordial. El campo está agresivo con el mismo insecto. La naturaleza es toda una cadena, todos estamos relacionados unos con otros. En cuanto cortemos un eslabón, se trastoca toda la cadena. El herbicida hace todos los daños colaterales posibles, habidos y por haber. Primero, mata lo que se llama maleza, pero maleza va a ser al productor que está sembrando un monocultivo. Para él va a ser maleza, para la naturaleza no. La naturaleza no tiene el concepto de maleza. Todo lo que la naturaleza hace es bueno, la naturaleza es sabia. Entonces, si estaba, es por algo. Cualquier maleza, por ínfima que sea, ya está fijando la capa fértil del suelo a la tierra. Si yo quito las malezas y dejo la tierra arrasada, por defender el cultivo que yo he cultivado, lo que va a pasar es que cuando venga la lluvia o el viento me va a quitar la capa fértil del suelo y después voy a estar dependiente, además de los herbicidas, de los fertilizantes, que la capa fértil me aportaba de forma natural. Todos los polinizadores que se servían de esa capa verde, de ese manto verde, de esas flores, pues van a morir también porque no tienen alimento. Al matar el polinizador también muere quien se alimentaba de ese polinizador, o sea, voy cortando todas las cadenas, tanto la terráquea como la de los insectos. Es un desequilibrio total en la cadena, por todos lados. Después tenemos problemas de inundaciones, porque las capas fértiles funcionan de esponja vegetal, absorben las humedades. Está pasándonos en América, en Argentina. Toda la deforestación que hay en la Amazonia, que antes absorbía las lluvias tropicales, ahora no las está absorbiendo y eso está bajando río Paraná hacia abajo y se están produciendo las inundaciones que se producen. O sea que es toda una cadena, un desequilibrio mínimo. Uno dice, por matar una hierba no va a pasar nada, por el desbarajuste ecológico que hacen es monumental. Quedan muy pocos, van quedando muy pocos polinizadores. Y además las tecnologías nuevas y el camino de compañías grandes, importantes, es que las plantas ya no las necesiten, o sea que modifican las plantas genéticamente para tener el dominio alimentario, digamos. Ellos te van a vender la semilla y van a depender solo de ellos, o sea, no quieren polinizadores que compitan con su semilla. Ellos quieren que la semilla vos la plantes y no necesiten un polinizador. El hombre cada vez que juega a Dios se equivoca, siempre. Si el insecto estaba en la naturaleza, por algo ocupa ese nicho en la naturaleza. Hay tecnologías que decían que era tan segura que esa tecnología no iba a mutar de la planta que ellos han modificado genéticamente en un laboratorio y se iba a quedar en esa planta, y ustedes tienen la prueba en México del amaranto. La tecnología de la soja ha saltado al amaranto y el amaranto se ha hecho resistente al glifosato. O sea, no hay que jugar con la naturaleza, no hay que ponerse a jugar a Dios. Por algo estaban los polinizadores, por algo estaba el polen, por algo las plantas se cruzaban y se hibridaban, se hacían resistentes. No se puede jugar con la naturaleza. La solución es volver a convertir el medio ambiente en lo que era, en un medio sostenible, que la vida sea amigable con el medio ambiente y el medio ambiente con la vida. Está pasando que estamos haciendo apicultura en Nueva York, en los penthouse de la Quinta Avenida, porque es más agradable la Quinta Avenida de Nueva York que el campo. ¿A ustedes le entra en la cabeza eso? Que Nueva York, con la contaminación que tiene, sea más amigable con una abeja que una pradera. Que en la pradera haya más mierda en el ambiente, más químico, que en la Quinta Avenida de Estados Unidos. Es increíble, pero es así. O sea, una abeja. En la Ópera de París tenemos colmenas en la terraza de la Ópera de París, en los palacios de Versalles. Ahí viven perfectamente bien. Esa misma colmena yo la llevo a una pradera de cultivo y se nos muere, porque está en contacto con herbicidas, con neonicotinoides, con insecticidas. O sea, es todo el concepto invertido a lo que nos han enseñado de chicos. De chicos decíamos, vámonos al campo a vivir en la naturaleza, en contacto con la naturaleza. Ahora la naturaleza es hostil con el hombre, con los insectos, con todo el mundo. Es trastocar todos los sentidos. Es increíble. Y así convencen a las poblaciones rurales de que vayamos a vivirnos a las grandes ciudades, que vivimos mejor ahí que en el campo. Entonces tenemos ciudades superpobladas, con gente malviviendo, hacinados, enfermos psicológicamente y físicamente, y tenemos campos despoblados, pueblos enteros donde ya no hay escuelas porque no hay ni críos, porque donde quedan 3 viejitos y una vaca.
Es un contrasentido lo que estamos haciendo. Tenemos un mundo tan rico que podría sostenernos a todos y lo estamos haciendo hostil. Es increíble.